Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Hola, Bueno, buenas tardes. Hola, buena tarde. bueno, me presento. Mi nombre es Pilar Ruiz, ingeniera química especialista de aplicaciones para Aricel. Vamos a dar 5 minutos y ya comenzamos con nuestro webinar. Bueno, buenas tardes para todos. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Pilar Ruiz. Soy ingeniera química de la Universidad de América y en la empresa, bueno, soy especialista de aplicaciones y hoy vamos a hablar sobre la resolución y el tiempo en el análisis de materias primas y productos farmacéuticos, cómo mejorarlos, cómo reducirlos y obviamente pues lo inicial es conocer bien estos conceptos para poder generar ese cambio dentro de nuestros análisis. Bueno, inicialmente, disculpen. Como contenido de este webinar vamos a hablar, bueno, con los objetivos de esta charla, la definición para resolución, eficiencia y selectividad, las variables que afectan la resolución, cómo evaluar la resolución según la USP,
los principales problemas que afectan la resolución, características de las fases estacionarias, los tipos de fases estacionarias que hay, se aplican más que todo a la industria farmacéutica, y aplicaciones en el que vamos a analizar todos estos conceptos que ya vimos y cómo hacer esa resolución más eficiente y reducir tiempos dentro de nuestros análisis. Como objetivos, bueno, tenemos el definir, también quisiera recordarles que todas las preguntas e inquietudes que se presenten durante el webinar los contestaremos al final pues de la presentación. Bueno, como objetivos, pues tenemos que definir los conceptos relacionados con la resolución en la cromatografía líquida de alta eficiencia, identificar los principales variables que afectan la resolución dentro de la corrida cromatográfica y reconocer a través de aplicaciones los efectos de la eficiencia y la selectividad en la resolución. Bueno, ¿qué es la resolución? La resolución es una medida cuantitativa de la capacidad que tiene un método o técnica cromatográfica para separar dos analitos. La resolución se puede definir también como ese grado de separación entre dos componentes de muestras adyacentes que diluyen estrechamente, y esta a su vez está definida o dada en función de lo que es la eficiencia, que está expresada en la cantidad de platos teóricos que se pueden presentar, la retención expresada en el factor de la capacidad o factor de retención, y la selectividad expresada como el factor de selectividad. Si bien la eficiencia y el factor de retención tienen una afectación importante dentro de la resolución de un análisis cromatográfico, estos dependen a su vez de características físicas que están inherentes dentro de la columna, donde se encuentra nuestra fase estacionaria, bien sean como el diámetro interno, la longitud, el tamaño de poro, el área superficial. Y bueno, en este caso, en la gráfica podemos apreciar cómo el aumento de la selectividad va a lograr una mejor separación de mis activos y cómo una baja selectividad pues va a representarme pues un solapamiento de picos, una baja eficiencia también. Y para conocer mejor estos valores o estos términos, pues vamos a explicarlos detenidamente a continuación. También, bueno, las variables que afectan la resolución, como les mencionaba anteriormente, pues son los números de platos teóricos, el factor de retención y el factor de selectividad. Estas son las ecuaciones que se utilizan para definir teóricamente cada uno de estas variables. En el caso final, aquí podemos ver ya la ecuación de la resolución en función de la selectividad, la retención y el número de platos teóricos. Inicialmente, el factor de retención o el factor de capacidad va a ser el grado de retención del analito en la columna y se define como el tiempo que el soluto recibe en la fase estacionaria en relación con el tiempo que está en la fase móvil. Como se muestra en la figura, se puede calcular a través del tiempo de retención y el tiempo muerto. Cuando el factor de capacidad tiene un valor de 0, significa que el componente no está retenido por la fase estacionaria y eluye en el frente de solvente, es decir, en mi tiempo muerto. Un valor mayor para este factor de capacidad indica que el componente está altamente retenido. Lo ideal es que obtengamos valores entre 1 y 20, aunque el valor puede llegar a ser más óptimo cuando están valores de 1 y 5, puesto que en este momento a un valor de retención significativo para la resolución. Cuando tengo valores mucho más altos voy a tener tiempos de retención mucho más largos, entonces ahí voy a tener que hacer cambios en el tema de la longitud de mi columna, cambios de diámetro interno, tamaño de partícula que me ayuden a mejorar ese factor de retención. También el factor de retención puede adecuarse o modificarse a través de la temperatura en casos de fase móviles cuando son líquidas. Ahora, la eficiencia puede definirse disculpen, podrían silenciar los micrófonos, por favor. La eficiencia puede definirse como
el grado de ensanchamiento de bandas que experimenta un compuesto a través de la columna. Si bien la eficiencia de una columna sirve para determinar la separación de los solutos y depende de los platos teóricos, es decir, a mayor valor de número de platos teóricos voy a tener una mejor separación para una columna. Eso también puede ir muy relacionado a la longitud de esa columna y eso va a determinar mucho la eficiencia de mi separación. Es decir, en cuanto yo tenga una mayor cantidad de números, digamos, de factor grande de número de platos teóricos, voy a tener también una buena separación, siempre y cuando, obviamente esto es algo muy condicionado también a la longitud de la columna, como les mencionaba, y también al cálculo del alto perdón, de la altura del plato. Cuando yo puedo disminuir el diámetro de partículas dentro de mi columna, también puedo ayudar a que esto mejore la velocidad de mi flujo y disminuir en cierta forma también el tiempo de mi corrida cromatográfica. La eficiencia en términos de números platos teóricos puede variar, como les decía, puede presentarse entre de cientos, miles, 10.000, pero un número que se maneja normalmente es mínimo 1.000 platos teóricos dentro de mi corrida cromatográfica que me puede generar una buena resolución. Cuando quiero cambiar este término, como les decía, pues jugaría con la longitud de mi columna y pues para hacer el cálculo también de mi número de mis platos teóricos, pues voy a condicionarme mucho de lo que es el tiempo de retención de mi analito y el ancho de ese analito como tal. La selectividad ya es una manera de medir la eficacia de la separación cromatográfica. Esta determina la separación de los picos y representa pues una relación entre los dos compuestos que están eluyéndose y está fuertemente relacionada con la fase estacionaria. Como lo indica su nombre, pues me va a indicar qué tan selectiva es mi fase para pues generar esa separación. Un valor que es representativo para la selectividad es que se obtenga muy cercano a 1. Cuando tengo un aumento de selectividad o el número es mayor de 1, pues no va a ser tan confiable de cierta manera para mi análisis y pues va a presentarse lo que veíamos anteriormente, que puede que si es una selectividad muy baja, pues voy a tener solapamiento de picos y pues como se dan cuenta también en las ecuaciones están muy relacionadas al factor de capacidad, es decir, también va a tener una relevancia con el tiempo de retención de mis compuestos. En la siguiente gráfica, como podemos apreciar, cuando yo tengo una baja eficiencia y selectividad, pues voy a tener solapamiento de picos. Cuando tengo una alta selectividad voy a tener una buena separación de mis picos, pero va a tener un poco más de amplitud de banda como tal. Y cuando tengo un aumento de la eficiencia, puedo lograr una buena separación y simetría también de mis picos. Ahora, como anteriormente les mencionaba, la resolución no depende solo de estas variables, sino que también se ve afectada por las dimensiones que tiene la columna, como el diámetro interno, la longitud, el tamaño de poro y el área superficial. ¿Cómo evaluar esto según la resolución según la USP? También quiero mencionar que no es que porque pronto en este momento hablemos de la USP sea la única forma de evaluar estos parámetros, sino que también según otras farmacopeas podemos también hacerlo y tienen unos rangos o unos parámetros similares para ese ajuste de esas componentes como la dimensión, el dimensionamiento del diámetro interno o el tamaño de partícula, longitud. En el capítulo general de la USP, el 621, que habla específicamente de la cromatografía, se hace una referencia a la idoneidad del sistema, que son pruebas que nos permiten conocer si el sistema cromatográfico es adecuado para el análisis previsto y si está dentro de lo que podemos hacer para obtener, digamos que el resultado deseado. Como les indicaba, pues tiene pues la idoneidad del sistema o el System Suitability, como la mayoría lo conocemos. Tiene diferentes factores de los que estamos hablando, como la resolución, el número de platos teóricos, simetría de picos, etc. La USP nos permite, como herramienta, hacer modificaciones dentro de la columna
para nosotros obtener mejores resultados de esa idoneidad del sistema. En el caso de la USP, el tamaño de partícula y la longitud de columna tienen como permitido, dentro de métodos que sean isocráticos, un cambio entre el menos 25% y el 50% de lo que será el factor de la longitud sobre el diámetro, sobre el tamaño de partícula. Ese cambio también va a generarme que se cambie de pronto un poco la velocidad constante que manejo dentro de mi modelo cromatográfico y voy a tener que hacer un ajuste al flujo que está basado en ese tamaño de partícula y va a poder darse dentro del más o el menos 50%, y como pueden ver en esta gráfica se representa la ecuación para ese cambio, y el diámetro interno se va a ajustar si la velocidad lineal se mantiene en constante relación al flujo del método, es decir, si mi velocidad no cambia, el flujo se puede mantener constante. Van a haber otros parámetros que también me van a permitir identificar si al hacer el cambio de diámetro interno de mi columna voy a tener que hacer ese cambio de flujo, como la presión, la temperatura, etc. Y la temperatura siempre la puedo ajustar siempre un más o un menos, dependiendo de la metodología que esté utilizando. Si estoy utilizando temperatura, y como les mencionaba anteriormente, la temperatura puede ayudarme a reducir de cierta manera tiempos y también a todo el tema que sea de pronto mejorar mi selectividad, mi eficiencia o mi factor de retención. Aquí lo voy a explicar un poco más sencillo. En este caso, pues vamos a hacer un cambio de tamaño de partícula. Las condiciones iniciales de mi columna van a ser 150, mi tamaño de partícula va a ser de 5 micras y mi diámetro inicial va a ser 4.6. Mi metodología me da esas condiciones, hago el cálculo con las ecuaciones que me brinda la USP para conocer si puedo hacer el cambio. Mi límite inferior va a ser este número, el superior va a ser este. Y cuando escojo una columna con un menor tamaño de partícula y una menor longitud, voy a verme condicionado también a un cambio de factores externos como el aumento de presión. En este caso estamos haciendo el cambio de una columna, digamos, general, podríamos decir una fase C18. Y al hacer el cambio de tamaño de partícula, uno más pequeño, una longitud más pequeña y un diámetro de partícula menor, lo que va a obtener es un aumento de presión. Estas ya son metodologías que se pasan normalmente de HPLC a UHPLC, con la que yo puedo hacer reducción de tiempos, que también se va a ver muy afectada por el soporte que yo estoy utilizando. Puede ser un soporte mucho más, decirles un poco más estructurado, homogéneo, como lo son el Core Shell, más o menos, que digamos en este caso maneja la línea Fenómenes, que me permite un desarrollo de una metodología UHPLC, y haciendo ese cambio, como les mencionaba anteriormente, como hago un cambio tan radical de longitud y de tamaño de partícula, pues voy a tener que cambiar ese flujo porque se va a ver afectado obviamente con la presión. Al hacer la ecuación, pues voy a obviamente tener un flujo mucho menor, y eso va a verse reflejado en el tiempo y la reducción de tiempos dentro de mi corrida o mi análisis cromatográfico. ¿Cuáles son esos principales problemas que afectan la resolución? Los principales problemas que afectan la resolución bien puede ser una sílice porosa de baja calidad, un desconocimiento de la selectividad de la fase estacionaria, desestabilización de la columna, características de la fase estacionaria que estoy manejando, interferencias con la fase móvil o la vida útil de la columna. Cuando yo manejo una sílice porosa de baja calidad, voy a tener muchísimos problemas. El soporte vital de mi columna va a ser esa sílice que está funcionalizada, que es decir, tiene ya esa selectividad que sería mi fase estacionaria. Si yo manejo una sílice de baja calidad, voy a presentar problemas como que no voy a tener la cantidad de sitios activos que necesito para trabajar, que pueda reaccionar de una forma diferente con el activo que esté utilizando, o que me permita muy poca área superficial para ese análisis. El desconocimiento de la fase estacionaria también es un problema que afecta muchísimo la resolución, porque a veces nos empeñamos en utilizar siempre una fase estacionaria que se adhiera a ciertas características, pero omitimos otras características de nuestros compuestos que hacen que de pronto no podamos tener esa retención que queremos, o esa resolución, o de pronto pase que usemos cierta columna
y no se retengan los compuestos y eluyan de una. Entonces, ese tipo de cosas hace que también tengamos problemas con la resolución. El uso indebido de nuestra columna, cuando no le damos una buena estabilización o acondicionamiento, que muchas veces ocurre, muchas veces el afán de nuestros análisis en el tema de control de calidad o de investigación necesita que seamos muy ágiles y estas pequeñas cosas a veces hacen que nosotros perdamos de vista como el manejo adecuado de las cosas y pues esto puede ser un problema que se puede presentar mucho más adelante cuando estemos desarrollando nuestras metodologías. Pues las características de la fase estacionaria, como les mencionaba también anteriormente, no solo depende también de la selectividad, sino que los factores adicionales como el porcentaje de carbono, el tamaño de poro y el área superficial van a ser muy representativos dentro de la columna que yo seleccione para mi tipo de análisis, y si no tengo presente esto, pues también me va a generar ciertos problemas durante mi corrida cromatográfica, como que de pronto tenga una carga baja de carbono o mi área superficial sea muy pequeña o que el tamaño de poro no sea el indicado para el análisis o mi analito que esté queriendo cuantificar en ese momento. Otra cosa es que también nosotros estamos muy acostumbrados a echarle siempre la culpa a la columna, cosa que no deberíamos hacer. Y siempre, como lo sabemos, en la cromatografía no es solo la fase estacionaria la que está trabajando, sino también nuestra fase móvil. Muchas veces tenemos problemas porque no hacemos un control adecuado de nuestra fase móvil, no hacemos filtración de vida, desgasificación de nuestra fase móvil, problemas ya inherentes con el equipo, eso también afecta nuestra resolución. Y para terminar, bueno, la vida útil de la columna depende, como les decía inicialmente, de mi sílice, de mi soporte que estoy utilizando. Si no manejo una buena sílice de soporte o no, digamos, no estoy queriendo decir de pronto que seamos desconfiados con las columnas, sino que a veces leer un poco más, averiguar un poco más sobre la sílice que manejan nuestras columnas nos puede ayudar a determinar de pronto si es más porosa, menos porosa, si tiene una tecnología o algún cambio químico que me permita mejorar mi análisis, va a ser de mucha utilidad y eso también se va a ver reflejado en la vida útil de mi columna. O también, inclusive, dentro de estos procesos, el utilizar precolumnas también nos va a ser de mucha utilidad, pues nos alarga la vida útil de nuestra columna, como los security ward, digamos en este caso. Las características de la fase estacionaria, bueno, primero recordemos que es una fase estacionaria. Nuestra fase estacionaria es la responsable de retener nuestra muestra. Es el soporte de sílice modificado con grupos funcionales. Bien sea, bueno, característicos de sílice, pero también hay soportes de alumina, de celulosa, etcétera, o ya de otros polímeros, pero en general para la fase reversa, que es la que más se maneja en la industria farmacéutica, pues es sílice, que está funcionalizada con grupos químicos que permiten una afinidad a diversos activos y van a permitir que haya una retención en su superficie para generar esa separación. En este caso, bueno, les muestro una gráfica sencilla del proceso de separación. Nuestra fase estacionaria va a ser este bloque gris que está aquí, va a ingresar nuestra inyección de análisis, va a pasar la fase móvil y de acuerdo a la afinidad que tiene mi activo con esa fase estacionaria, pues se va a ir reteniendo y se va a ir separando y va así a eluir para que se muestre después la señal cuando pase por el detector. Dentro de las fases estacionarias tenemos diversas características, algunas son más hidrofóbicas, es decir, que son apolares, me permiten una interacción apolar dentro de mis compuestos, o van a permitirme la formación de puentes de hidrógeno, ya sea donando ese electrón o adquiriéndolo desde mi fase estacionaria, van a también retenerse a través de un efecto estérico debido al tamaño molecular de mi activo, o van a tener bien una selectividad catiónica. Dentro de los tipos de fases estacionarias que se manejan más que todo en la industria farmacéutica, encontramos estas que les estoy representando en la gráfica, bien sean sílices no modificadas, digamos, en fase normal, que pues, sirve para todo el tema de aplicación de vitaminas solubles, o algunos analgésicos opioides como la hidrocodona, o corticoides como la hidrocortisona. También, digamos, para las personas que están desarrollando procesos de investigación que necesitan columnas que no sean totalmente hidrofóbicas, sino que sean más bien ligeramente hidrofóbicas, se pueden manejar fases como el AC5, que es una buena alternativa cuando
para una C8 cuando no deseo tanta retención. Bueno, la C8, que es más que todo aplicaciones como también analgésicos, productos hormonales, y la más utilizada dentro de la industria farmacéutica, que es la C18, pues que sirve para una infinidad de análisis como lo son los analgésicos, antihistamínicos, antibióticos, anestésicos o compuestos hormonales. Ya para separaciones mucho más complejas, pues tenemos fases como, fases como pues la L8, L11, grupos feníleos, aminos, que sirven para intercambio iónico o que son totalmente hidrofílicas, como las Hylic para productos totalmente polares que a veces son tan difíciles sus separaciones, o las fenilexil que me permiten trabajar con compuestos aromáticos que a veces son muy complejos de separar. Pues esas fases hay que saberlas identificar para yo conocer qué columna de utilizar. Muchas veces dentro de la investigación nosotros podemos tener una metodología que sea C18 o C8, pero que de pronto las características de mi compuesto me permitan decir, no, tal vez este compuesto sea más afín a este tipo de fase y yo pueda hacer ese cambio. Obviamente sé que hay muchas metodologías que pues nos atan a ciertos requerimientos, pero sé que aquí también hay muchas personas de investigación y desarrollo y esto sería una buena herramienta con la que ellos pueden jugar para desarrollar mejores metodologías y en el momento de la validación crear realmente procesos que puedan ser reproducibles a través del tiempo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, algunas aplicaciones en las que pues vamos a observar más de cerca de estas características que les he nombrado anteriormente. Tenemos este bexilato de amonio. Esta es una metodología USP, perdón, bexilato de amlodipino, me equivoqué. Vemos lo inicial que deberíamos ver y que la mayoría de los analistas trabajan, pues qué fase móvil está trabajando, qué pH tiene esa fase móvil, las dimensiones de mi columna, qué fase estacionaria está trabajando y qué requerimiento o qué System Suitability necesita que yo cumpla con respecto a ese análisis. Como podemos observar en la gráfica, pues tenemos una excelente separación del compuesto, pero ya tuvimos un cambio, pudimos generar un cambio dentro de esa columna que estamos utilizando y hacemos un cambio de diámetro y sabemos que al hacer el cálculo que les mostraba anteriormente de las modificaciones que se pueden hacer según USP, se mantiene el flujo, entonces no debo cambiarlo, puedo mantenerlo. Este tipo de corrida cromatográfica normalmente puede llegar a durar un poco más de los 20 minutos, pero en este caso, bueno, de los 30 minutos en este caso, dura alrededor de 25 minutos, que se genera la reducción tal vez al tiempo, se puede dar, bien sea por el soporte o mi fase estacionaria que estoy manejando, por el cambio de diámetro que le esté haciendo de la columna, o puede que se llegue a extender, pero me permite una mejor separación de mis compuestos, en este caso el amlodipino y la impureza A. La simetría que se presenta en los picos es perfecta, lo que me permite también una mejor cuantificación, que es algo que siempre deseamos dentro de nuestras corridas cromatográficas, que los picos sean simétricos o que el factor de simetría sea lo más pequeño posible o esté entre el rango de 0,8 y 2, que es lo que se maneja generalmente. Recordemos que el factor de cola o el tailing factor o el factor de simetría es la medida que tiene de simetría del pico. Y pues el generar, el número que esperaríamos es que sea de 1, que sea un pico perfectamente simétrico. Porque cuando no se presenta una buena simetría del pico, pues la integración o la precisión de nuestros analitos como tal, pues va a tornarse menos confiable, pues porque va a tener más cola, menos cola. No va a ser como tan preciso. También hacemos el análisis con la ecuación de la eficiencia que vimos anteriormente, cuál es la indicación de ese System Suitability, podemos ver que se cumple con el que requiere y vemos a partir de ese cálculo también cuál es la eficiencia que tiene mi corrida. En este caso, para esta corrida cromatográfica tuvo una eficiencia de 4.400 platos teóricos, que lo mínimo serían 1.000, entonces tenemos una corrida eficiente, una separación
adecuada para nuestro proceso. Puede que el tiempo no haya sido el esperado, quisiéramos que fuera menor, pero esto ya se puede cambiar si de pronto nosotros utilizamos otra metodología, si de pronto lo pasamos a una metodología UHPLC como les mostraba inicialmente, cambiando una columna que sea de la misma fase, C18, pero que maneje un proceso ya UHPLC. En este otro caso tenemos la fructicasona propianato. Igual, revisamos nuestros detalles relacionados con la monografía USP, las dimensiones, la fase móvil que estoy utilizando, en este caso es una metodología en gradiente, la fase estacionaria, y de igual manera nos referimos al System Suitability o al sistema de idoneidad que tiene esta metodología, este proceso, para saber si nuestra corrida es eficiente o no, pues hacemos el análisis, revisamos las condiciones, cumple con condiciones estipuladas por SP, no hacemos cambios, esto siempre, pues para la mayoría de los laboratorios es lo ideal, lo que buscamos, que siempre cumpla con las monografías que estamos haciendo para no tener que realizar una validación, sino simplemente una estandarización de los métodos. Y en el momento de ver la separación de mis impurezas, pues vemos una buena simetría y la eficiencia que nos arroja al hacer el análisis cromatográfico es de 11.968 platos. Esto yo lo trasladaría un poco más también lo que les mencionaba anteriormente con relación a la selectividad de mi fase. Me provee una buena selectividad y me permite la separación de todos mis activos, a pesar de que en este momento estamos hablando más de el tema de impurezas en lo que podemos ver en el cromatograma. Eso me permite identificar que esta columna es muy selectiva para este compuesto. También se puede ver a toda la funcionalidad que tiene el gradiente también sobre mi proceso. Algo que tal vez no mencioné anteriormente, y es que estas modificaciones, tal vez si lo mencioné, no lo recuerdo en este momento, solo se pueden hacer para sistemas isocráticos. Durante la investigación también se pueden hacer para sistemas en gradientes desde que yo esté desarrollando una validación, puesto que lo que nosotros buscamos, como les mencionaba, es generar una metodología que sea reproducible a lo largo del tiempo. En este caso, pues vamos a hacer una comparación de dos columnas. La Waters y una Phenomenex. En el caso, en la gráfica podemos ver la Phenomenex es la línea roja y la Waters es la línea negra. Lo que podemos observar es un cambio de tiempos de retención, cambios en el aumento de la resolución y también de la simetría de los picos, como por ejemplo en este caso este compuesto tiene un factor de cola grande, al igual que el ibuprofeno en este caso y el diflunisal. ¿A qué se puede ver? Analizando ya más profundamente ambas estructuras de mi fase estacionaria, o sea, mis columnas, en ambas manejan un tamaño de poro similar, muy similar, pero el área superficial es diferente y esto se puede ver también a varias cosas que pueden generar que cambie esta simetría. Como les mencionaba en un momento, puede depender a las características adicionales que tenga mi fase estacionaria, como es el porcentaje de carbono, digamos, propiedades adicionales como el encaping que se le agrega a algunas columnas, o silanoles libres con grupos funcionales que ayudan también a mi retención, además de la funcionalización que ya tiene mi columna. En este caso, el área superficial de ambas columnas, unas de 250 y las otras de 440. Un mayor área superficial me permite una mayor interacción de mi activo con respecto en mi corrida a una mejor retención del mismo y una mejor separación. En este caso, la Phenomenex Luna tiene esa mayor área superficial, lo que me permite una mejor separación y una mejor interacción de cada uno de los activos dentro de mi separación cromatográfica, dentro de mi corrida cromatográfica como tal. Al hacer el análisis de la eficiencia de estas dos corridas, encontramos que la eficiencia para la Symmetry es de 375 aproximadamente, o sea, una eficiencia muy baja en relación a la eficiencia de la Luna, que es 1100 aproximadamente, y estaría dentro de los parámetros, digamos, USP a cumplir. Otra aplicación que podemos ver en este caso
para compuestos ácidos, hidrofóbicos. En este caso el tema sería conservantes o preservantes, como los conocemos. Manejamos igualmente una fase C18. La luna de nuevo va a ser nuestra línea roja y termo va a estar representada por nuestra imagen negra. Aquí no tenemos una separación, aquí sí, pero no es una buena separación. No hay separación, hay bastante factor de cola y a pesar de que Phenomenex está manejando una buena separación, no hay una buena resolución. Si podemos observar, nuestros picos están supremamente pecados. En este caso era de pronto algo de lo que yo me quería referir. Y bueno, en relación a la eficiencia, tienen buenas eficiencias dentro del parámetro y la resolución entre el ácido benzoico y el ácido sórbico es de 1,5, pero sigue sin separarse y yo no podría cuantificar muy bien este analito. Como les mencionaba anteriormente, cuando hablamos de la selectividad, no podríamos a veces guiarnos solo por esa fase que tenemos desde la parte investigativa, podríamos buscar una mejor columna o funcionalidad de alguna columna que me ayude a esta separación. ¿Podría mejorar esta separación? Sí, se puede mejorar haciendo un cambio de selectividad. Obviamente ya esto requiere que se haga un cambio dentro de la metodología de mi compuesto y se vuelva a validar. Permítanme un segundo. Aquí está. Entonces, esta es mi aplicación para esos preservantes farmacéuticos. Voy a hacer un cambio por grupo fenilo, pues la mayoría de esos compuestos tienen dentro de su estructura anillos aromáticos y esta L11 me va a permitir una mejor funcionalidad para estos preservantes, pues me va a permitir tener interacciones pp dentro de mi fase estacionaria. Este va a ser mi cromatograma y como puedo observar, pues voy a tener una mejor separación de mi ácido sórbico, que es el que está aquí representado, contra mi ácido benzoico. El cambio de la fase estacionaria me va a generar una mejor selectividad en el activo, ofreciendo una mejor separación entre esos compuestos, como podemos ver en la imagen. Por eso también a veces no tenemos que tener miedo a buscar otra fase estacionaria que nos permita una mejor funcionalidad y selectividad y retención dentro de mi análisis cromatográfico. Y la resolución, a pesar de que es menor, igual está en un parámetro muy bueno y me presenta también una eficiencia proporcional al análisis, al cromatograma que estoy viendo. Bueno, en este caso, que también hacemos una comparación, tenemos dos columnas, la Masharinagel nucleosil y la Phenomenex. En este caso, lo que pasa con, digamos, la columna nucleosil, al no proveer una buena selectividad, es que no tiene una buena retención o no es la fase estacionaria o el soporte que tiene esta fase no hace una buena retención para mi analito. ¿Qué puede verse? En cuanto hacemos un análisis detallado de las características adicionales como la carga de carbono y el área superficial de ambas columnas, como les mencionaba anteriormente, la Phenomenex Luna maneja un área superficial bastante grande en comparación a la nucleosil. La nucleosil maneja un tamaño de poro de 80 Armstrongs y un área superficial de 120 metros cuadrados gramo, a comparación de la Phenomenex Luna que maneja unos 400, cosa que es bastante diferente y no permite tal vez que haya una buena retención de estos activos durante la corrida y se diluyen fácilmente. Estas son cosas o variables que de pronto tal vez no hemos tenido en cuenta durante nuestras corridas al identificar nuestras columnas o de pronto, como les mencionaba, la selectividad o los grupos funcionales o las características adicionales a esa fase estacionaria que tengan que me permita esa mejor selectividad. En cuanto a eficiencia, pues como lo vemos en el cromatograma, la nucleosil va a tener una eficiencia muy baja frente a la luna que nos presenta un rango, digamos que dentro de los parámetros permitidos, excelente. También quisiera hacer una comparación de pronto entre aplicaciones aparte de la USP que van a tener análisis muy similares y que tendemos o podemos ver de pronto ese tema que hablamos de reducir el tiempo
o a partir de las dimensiones de mi columna. La aplicación 1 pues es un análisis de acetaminofén y cafeína versus un análisis de acetaminofén, aspirina y cafeína según la USP. En mi aplicación 1 pues tengo una columna de longitud de 150 y en mi aplicación 2 de 100. Manejo la misma fase estacionaria, la misma fase móvil, o sea, todas las condiciones iguales y lo único que voy a cambiar pues es mi longitud y voy a hacer ese ajuste debido a que hago un cambio de longitud de flujo. Inclusive, dentro de este análisis podría también cambiar la temperatura para lograr que mis activos salgan antes de lo esperado del tiempo de retención que yo quisiera de pronto manejar. Para mi aplicación 1, esta es la gráfica inicial, el acetaminofén y la cafeína y mis excipientes como el ácido benzoico. Manejo una buena resolución y eficiencia y la resolución entre el acetaminofén y la cafeína es buena, es de 2.2, pero al cambiar yo mi metodología y la longitud de la columna hace variar el tiempo de retención. En la anterior duraba alrededor de 15 minutos, en esta está alrededor de los 9 minutos. La longitud de la columna se puede variar, como les mencionaba inicialmente, a partir de las condiciones que me permite la USP. Y la eficiencia, pues en este caso, pues se va a ver un poco reducida, pero va a ser muy buena y me va a presentar la misma resolución. Además de que me presenta la reducción de tiempos y el ácido ascórbico me va a salir en un tiempo también, el ácido benzoico me va a salir mucho más antes de lo que me salía en la aplicación anterior. Entonces es jugar con esas variables que tenemos a la mano, como lo son la selectividad de mi columna, es decir, la fase estacionaria que estoy manejando, las dimensiones, según las normas que me permite hacerlo, o inclusive desde la investigación, jugar con estos compuestos, con estas variables, parámetros, etcétera, que me permiten esos cambios y me pueden ayudar a tener corridas mucho más eficientes, mejor resolución y cuantificar de una forma mucho más sencilla que sin decirlo de manera abrupta, es como lo que siempre nosotros esperamos, poder cuantificar de una forma sencilla y que nuestros tiempos también de análisis o de recopilación de datos o de síntesis del análisis como tal pueda reducirse a través de que es muy fácil procesar el dato. Bueno, como conclusiones, pues es decir que las variables que afectan esa resolución pueden ser modificadas para mejorar mi análisis, especialmente desde la fase estacionaria y las dimensiones de la columna, como lo mencionaba anteriormente. Y de forma experimental, la cromatografía siempre me va a permitir realizar cambios dentro del análisis para mejorar su eficiencia y selectividad a partir de lo que les mencionaba, lo que es fase estacionaria, selectividad de mi columna, grupos funcionales y condiciones desde las dimensiones, longitud, tamaño, diámetro que tiene mi columna. Entonces son las herramientas que se me dan a la mano para yo jugar y reducir y mejorar mis tiempos y resolución o eficiencia de mi corrida cromatográfica. Bueno, para concluir, bueno, igualmente están mis datos de contacto, espero haya sido muy claro para ustedes este webinar. Una invitación a que observemos muy bien en el momento que hacemos una selección de una columna o de la metodología que vamos a desarrollar, porque esto infiere mucho en los resultados que vayamos a obtener. No sirve de nada tener una columna muy costosa si no sabemos enfocar esa fase estacionaria que tiene o ajustar esas dimensiones a lo que nosotros necesitamos. Y igual, cualquier duda que ustedes necesiten, cualquier colaboración desde la parte técnica que les pueda dar, con muchísimo gusto. Igual les recuerdo, ahí están mis datos de contacto. Y quisiera también hacerles una invitación muy especial para ustedes a nuestro próximo webinar, que será pues acerca del informe 45 de la OMS sobre el tema de salas limpias, que pues nosotros también pues maneja como tal Aracel equipos especializados para todo este tema y pues es muy bueno estar actualizados sobre las normativas que se están dando pues para llevar procesos muy acordes, más que todo en las empresas que ustedes hagan partícipes, que tengan todo el tema de fabricación
inclusive, no sé, la parte microbiológica también es súper importante. Entonces, los invito para que participen en nuestro próximo webinar que lo va a dar nuestro director científico. Están cordialmente invitados para que se inscriban y no dejen pasar pues estas oportunidades de adquirir información de esta forma. Bueno, no siendo más, pues gracias por toda la atención prestada durante este webinar y les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por su tiempo y su asistencia.